Yo le voy a pedir a la hermana que por favor coloque la diapositiva nuevamente. Vamos con este pequeño espacio, seré breve y vamos a continuar rápidamente, pero esta vez quisiera que nos detuviéramos más en la evidencia. Entonces vamos a quedarnos en las 9 jerarquías y yo le voy a pedir al hermano. Vamos entonces con el arcángel. En la escritura solamente se menciona un arcángel Miguel, un arcángel que es el arcángel Miguel. Este arcángel, como habíamos dicho, se encuentra. Yo quiero invitarlos para que por favor me acompañen a Daniel capítulo 10 versículo 13 para que miremos la evidencia de cada una de estas jerarquías. Y aquí, hermanos, estamos viendo que existe un único arcángel como jefe de ángeles, que es Jesucristo, y es el único que se le menciona con nombre Miguel. Entonces, miremos por ejemplo la evidencia en Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se le está llamando a Miguel príncipe, uno de los principales príncipes. Ahora, ¿cómo sabemos que Miguel es arcángel? Vamos a Judas capítulo 9, que es el que nos define quién es ese Miguel que menciona Daniel el profeta. Y dice, ¿todo lo tenemos? Miguel está antes de Apocalipsis, un libro antes de Apocalipsis. Judas está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1 versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que él dijo: Señor, el Señor te reprenda. Aquí estamos viendo que entonces Daniel, en el libro de Daniel se menciona a Miguel como príncipe, y en el libro de Judas se le está mencionando como el arcángel. Pero note que se está mencionando como el arcángel Miguel. Hay un solo arcángel Miguel, y este es Jesucristo. Miremos, corroborémoslo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice: miren qué tremendo, ¿no? Aquí está, Jesucristo es el arcángel Miguel. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ustedes creen que si tiene voz de arcángel no es un arcángel entonces? ¿Ustedes qué creen? Tiene que ser. Porque si viene con voz de arcángel es porque es arcángel, ¿o no? Por supuesto. Por lo tanto, aquí estamos viendo que Miguel, el profeta que menciona Daniel en Judas 1:9, es arcángel, el arcángel. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 se menciona que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, este arcángel Miguel, y yo quiero mostrar, hermanos, si por favor pasa a la definición de arcángel. Siga, por favor. Siga. Ahí. Está en inglés, pero yo les traduzco. La palabra arcángel, esto es tomado de la Review and Herald Publishing Association, del Comentario Bíblico Adventista y del Diccionario Bíblico Adventista. La palabra arcángel viene del griego arcángelos o argégelos,
La palabra arjé significa chief angel, o sea, jefe. First angel, primer ángel. También significa arjé, que es un prefijo que denota high, altura. Y angel o arcángel, ángel, significa mensajero. Ahora, la palabra arcángel significa principal de los ángeles o jefe de los ángeles. Entonces, aquí estamos viendo claramente que Jesucristo es el jefe de los ángeles. Es un título. Ojo, un título. Ahora, también se mencionan, y hermano, quisiera que por favor me acompañe se devuelva, por favor, antes, ahora la siguiente, ahí, o sea, avance, ahí. Voy a mostrarles la definición que habla el espíritu de profecía. El espíritu de profecía menciona la palabra arcángeles, en plural también. Dice, si la cortina pudiese ser revertida y los ojos mortales fortalecidos para contemplar dentro de las puertas las escenas que ocurrirían allí, verían a todos, ¿qué? Los ángeles, arcángeles, mire que está en plural, tronos, dominios, principados y potencias. El espíritu de profecía está reconociendo que hay jerarquías angelicales, ¿sí o no? Ahí dice que sí. Ahora dice que si pudiésemos desvelar nuestros ojos, pudiéramos ver estas jerarquías. Ahora, dice aquí, podríamos verlas en el cielo, y miren lo más interesante del asunto: obra en el cielo y su contraparte en líneas débiles que tienen lugar sobre la tierra. ¿Dónde están operando estas jerarquías? Sobre la tierra. Hermanos, Dios nos libre de un arcángel querubín. ¿Usted se imagina eso? O sea, un jefe de querubines, pero demonio. Ahora, la palabra arcángeles entonces significa jefe de ángeles. La palabra arcángeles es que de cada jerarquía existe un arcángel, o sea, un jefe. ¿Estamos? O sea, de los querubines hay un jefe, de los serafines hay un jefe, o sea, un arcángel. De los principados hay un jefe. Pero el que es jefe de todos esos es el arcángel Miguel. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuántos están entendiendo el concepto? Muy bien. Está en inglés, yo la traduje al español, pero pueden corroborarla ahí en inglés, en el manuscrito 52, página 80, de 1890, el manuscrito 52. Vamos con la siguiente, hermano, la siguiente. Dice, aquel que había sido enviado al mundo por el Padre, un embajador de la misericordia, trayendo un mensaje de amor, no fue aceptado. Vino a vivir la ley en la naturaleza humana. Él vino a testificar a los mundos no caídos. ¿A quiénes? Miren ustedes. ¿A quiénes vino a testificar? Serafines, querubines, ángeles y arcángeles. Que la rebelión y la mentira de Satanás contra Dios y su ley eran sin fundamento ni excusa, que Dios había dado en su propia ley, su propio carácter. Este personaje representó Cristo al vivir esa ley en la naturaleza humana, vindicándola así, mostrando su inmutabilidad. Manuscrito página 40 de 1897, parágrafo 17. ¿Está el espíritu de profecía reconociendo que existen serafines, querubines, ángeles y arcángeles? Sí, eso es bíblico, es que eso no tiene misterio. Ahora, ¿por qué se menciona, siguiente hermano, por favor, por qué se menciona en el espíritu de profecía la palabra arcángeles? En Sign of the Times, en la carta del 27 de enero de 1887, dice, explica que arcángeles es que hay un jefe en cada jerarquía.
Arcángel significa el jefe o cabeza de ángeles, ¿se fija? Ahora bien, mientras haya necesariamente entre los ejércitos celestiales muchos ángeles que tienen autoridad, no puede haber sino uno que sea jefe de todos. ¿Ven ustedes cómo se corrobora entonces de que tiene que haber un jefe en cada ejército celestial? O sea, eso significa un arcángel. Sí, un arcángel. Muy bien. Siguiente, hermano. Yo quisiera que nos devolviéramos, hermano, a la primera donde están todas las 9 jerarquías. Ahí. Vamos entonces a explicar las 4 primeras, ya las de las 5 a la 10, pues son ya fáciles de comprender, pero las que más álgidas son la primera, que es el arcángel, que ya lo explicamos, que es el arcángel Miguel, que es Jesucristo. En la segunda, que es los arcángeles, que ya los expliqué también, que es un jefe por cada jerarquía. Viene el número 3, que son serafines. Ahora, noten la secuencia, cómo va descendiendo jerárquicamente la naturaleza de cada ángel, ¿sí? Nuestra naturaleza es carne, la naturaleza de un ángel es serafín, la naturaleza de un ángel es querubín, la naturaleza de un ángel es trono, dominación, etc. Miremos, por ejemplo, el serafín. La palabra serafín significa bruñido en fuego. ¿Usted se imagina, hermanos, ver una criatura bruñida en fuego? Que nuestros ojos pudieran desvelarse y ver un serafín bruñido en fuego, que usted vea una criatura ardiendo. Eso es una cosa muy salvaje. Yo creo que eso sería bastante espantoso, ¿no? Poder ver un serafín, si miramos un serafín, bueno, ahora imagínense un serafín convertido en demonio. Aquí hay muchos, hermanos, en el mundo, hay muchos, el diablo está operando mucho a través de estos. Ahorita, por ejemplo, si alcanzamos a ver, estos nombres cambiaron, ya no de serafines, sino otros nombres más perversos. Por ejemplo, de serafín pudo haber cambiado a Belcebú, de querubín pudo haber cambiado a Baal, de ángel pudo haber cambiado a moscas. Qué tremendo. De potestades pudo haber cambiado en lujuria. O sea, su nombre excelso de querubín pudo haber cambiado a un pecado específico, porque ese fue el que desarrolló en su naturaleza, en su alejamiento de Dios. Bueno, serafín significa bruñido en fuego. La palabra hebrea significa saraf. De ahí viene sarafim. Saraf significa y aparece como ardiente, abrasador, quema, incendio. Miremos un ejemplo. En Daniel capítulo 7 aparece la palabra serafín, pero dentro de un contexto. ¿Hasta qué horas tengo, hermanitas? ¿Hermanito? ¿Hasta las 12? No, mentiras. ¿Hasta qué horas, hermanita? ¿Hasta las 7? Ah, súper. Bueno. Daniel capítulo 7, versículo... ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Daniel capítulo 7, versículo 9, dice... Un segundito, por favor, mientras yo... Daniel 7, 9, dice... Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y aquí está, su silla llama de fuego. Esta palabra llama de fuego es traducida, está en el original como serafín. Imagínese usted, la naturaleza el serafín es una llama de fuego. Esa palabra llama de fuego es serafín. Y sigue diciendo el versículo 9, sus ruedas fuego ardiente. Esa es la mejor definición de un serafín, fuego ardiente. En hebreo, ahí está serafín. Muy bien. Miremos Números 21:6, por favor. Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Aquí la palabra ardiente es serafín. O sea, visualicen ustedes la naturaleza de un serafín
fuego en sí mismo. Y así sucesivamente. Miremos, por ejemplo, ahí están los números 26:1, también habla, la palabra ardiente tiene que ver con serafín, la palabra candela tiene que ver con serafín, etc. Isaías capítulo 6, vamos a Isaías, tiene 6 alas. Esto es una característica muy importante en su naturaleza física. Isaías capítulo 6. Ahora, quiero que visualicen que de estos serafines cayeron y se pervirtieron, se volvieron en demonios. Imagínense ustedes, una naturaleza como esta es terrible. Isaías capítulo 6, versículo 2 dice: y encima de él estaban, ¿qué? Serafines. O sea, ¿dónde habitan los serafines? ¿Dónde están los serafines? ¿Por encima de quién? De Dios. Dice aquí que estaban encima de Dios, encima de él estaban serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Imagínense usted la característica física de este serafín. Cosa que no se menciona en un querubín. En un querubín se menciona solo 2 alas. O sea que por naturaleza un serafín es superior a un querubín. Y el que cayó fue un querubín, menos mal. Imagínense donde hubiera caído un serafín y todos los estragos que ha hecho en el mundo. Donde hubiera caído un serafín, yo no me imagino. Si cayó un querubín y mire los estragos que ha hecho, menos mal no cayó un serafín. Bueno, versículo 6 del Isaías 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Entonces aquí está mencionando también la palabra serafín, o sea, fuego. Vamos con el número 4 rápidamente, y es la palabra querubín. La palabra kerab, en hebreo, kerab, se menciona en el versículo más evidente que lo que significa querubín es en Ezequiel 28, versículo 14. Eso es lo que significa querubín. Ezequiel 28, 14. Ahora vamos a ver qué significa la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Lucifer hoy? Lucifer es un querubín. ¿Cómo lo sabemos? Ya vamos a leerlo. Ezequiel 28, 14. Dice: tú, querubín grande. Fíjense que aquí Satanás es querubín. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego caminaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Qué significa querubín? Protector. Dice ahí la palabra de Dios, dice: tú, querubín grande, protector. Eso significa querubín. Querubín significa protector. No tiene 6 alas, tiene 2. Por lo menos es lo que dice la tradición en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 7. En algunas versiones de Primera de Reyes 8, 7, en algunas versiones dice 2 alas. Porque los querubines tenían extendidas sus 2 alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Quiere decir que Lucifer, que era un querubín, era uno de los que cubría el arca del propiciatorio, del lugar santísimo del santuario. Interesante. Él era uno de esos y uno de ellos fue el que cayó. Ahora, en algunas versiones dice 2 alas, ¿no? ¿Hay alguna versión que diga 2 alas en su Biblia? ¿No? ¿Dice solo alas? Las alas, en alguna dice 2 alas. Primera de Reyes 8:7, en algunas versiones dice 2 alas.
Miremos qué características, qué otras más características tenía este querubín. Éxodo 25, 17. Dice: harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura 1,5 codos. Harás también, ¿cuántos querubines? 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 codos a la cubierta. Fíjense que aquí uno de estos querubines era Lucifer, que pertenecía, uno estaba en cada lado. Ustedes están entendiendo lo que era el arca del pacto, el arca del propiciatorio, donde estaba contenida la ley de Dios adentro, que estaba en el lugar santísimo. Habían 2 querubines que protegían esa arca y que estaban mirando hacia abajo, dice ahí la escritura, contemplando permanentemente la ley de Dios. ¿Por qué se llamaba cubridor o protector? Porque ellos eran los que abrazaban. Cada arcángel estaba en el arca, y Dios estaba en la mitad de esa arca. ¿Sí saben de lo que les estoy hablando o no? Que se posaba la Shekinah en medio o la parucía, o la presencia de Dios en medio de esa arca del pacto, en medio de los 2 querubines. Ellos se encargaban de proteger la naturaleza, de proteger el resplandor y la misma imagen de Dios. Ahora, miren qué interesante, hago un paréntesis aquí. ¿Por qué, si Dios es fuego consumidor, por qué cuando Satanás se presentó en el libro de Job 1, ya era Satanás en la asamblea de los hijos de Dios? ¿Lo han leído? ¿Por qué Satanás no murió si estuvo en la presencia de Dios en esa asamblea? Si Dios es fuego consumidor. La respuesta es por su naturaleza. Él fue creado inmune, digámoslo de alguna manera, porque Él era el que estaba en el arca del pacto y su naturaleza era protectora. O sea que Él puede estar en la misma presencia de Dios y no se consume a menos que Dios lo consuma. Mientras que nosotros, que somos naturalezas distintas, sí nos consumimos por un fuego consumidor como es el de Dios. Pero aunque Satanás haya pecado, eso no deja de quitarle la naturaleza, su naturaleza. Él sigue siendo un querubín. Pierde su naturaleza. No, ninguno. Ellos siguen conservando su naturaleza. Ellos siguen intacta, sigue intacta su naturaleza. O sea, aunque pecaron, ellos siguen siendo querubines. Por supuesto, ellos siguen siendo serafines. Es que ahí está el peligro, hermano. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso es que Satanás no se consumió en el momento que fue a presentarse ante los hijos de Dios, porque su naturaleza era cubridora, cubría la misma presencia, a menos que Dios lo destruya por su voluntad. Eso es distinto. Entonces, vamos por ejemplo a Éxodo 25, 17 al 20, sigamos leyendo, vamos al 20 y dice, vamos desde el 17. Harás una cubierta de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio. Harás también 2 querubines, uno de ellos era Lucifer. Harás 2 querubines en la cubierta, versículo 18. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del otro lado. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades, y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando abajo a la cubierta las caras de los querubines. O sea que ellos estaban en esta posición con sus alas cubriendo el arca uno enfrente del otro, mirando constantemente la ley de Dios que estaba dentro contenida, y a su vez protegiendo la Shekinah que descendía sobre ese propiciatorio. Por eso fue que fue Lucifer y no un serafín. Y mucho cuidado lo que voy a decir ahora.
el que cae es un querubín y no un serafín. Esto es tremendo. Eso está en la historia de la redención. Abran bien el ojo. Cae es un querubín y no un serafín, porque el querubín estaba constantemente mirando ¿qué? La ley de Dios. Un serafín no. Un serafín estaba por encima, volando por encima de la presencia de Dios, mientras que un querubín estaba día y noche contemplando la mismísima ley de Dios. Y es ahí, de tanto contemplarla, de tanto mirarla, que se pregunta: ¿será posible no poder guardarla? ¿Será posible que no tengamos necesidad de una ley? Es posible. Ahí empieza. Desde el mismo momento en que empieza a cuestionar la ley de Dios, ya peca. Y es él el que cuestiona la ley de Dios, y es él el que empieza su pecado, no un serafín. Porque es él el que está entrando en tela de juicio la misma ley de Dios. Tremendo. Por eso es que Jesucristo viene en naturaleza de hombre pecaminosa y le demuestra a todos los seres angelicales y a todo el universo de que la ley sí se puede guardar y que se puede vivir a la margen de la ley de Dios. No como Satanás alegó una vez, de que la ley de Dios no era necesaria guardarla. Por eso es que peca un querubín y no un serafín. ¿Queda claro el concepto de por qué un querubín y no un serafín? ¿Sí? Muy bien. Termino con los siguientes jerarquías. Pablo lo menciona, que son tronos, dominios, virtudes, potestades, principados y ángeles. Quiero terminar, hermanos, con la siguiente reflexión. A ver. Desde el momento en que Dios decide no insistir más, el demonio queda irremisiblemente ligado a lo que ha escogido. Llega el momento en que Dios decidió no enviar más gracias de arrepentimiento, pues cada gracia de arrepentimiento solo puede ser superada, solo puede ser vencida si uno se afirma más en el odio. Llega el momento en el que Dios se ve que enviar más gracias solo sirven para que el demonio afiance más la voluntad que escogió. Así pues, podríamos decir que no hay un momento único en el que el ángel se transforme en demonio, sino que se trata de un proceso lento, gradual y evolutivo. Llega el momento en que los demonios se alejan y se alejan tanto, y no tendría sentido seguir insistiendo, y el Creador respeta la libertad de cada uno. Por eso es que en muchas culturas y esculturas y pinturas aparece el demonio como deforme y con cachos y con caras atroces. Y es muy adecuado esa forma y ese modo de pintarlo y de representarlo los artistas. ¿Saben por qué? Porque su espíritu se ha deformado. Su inteligencia se ha deformado. Sigue siendo un ángel. Solo su inteligencia y su voluntad fue la que se deformó. El demonio, en definitiva, es un ángel que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es él el que decidió su destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin ataduras. Ahora, hermanos, yo les digo, esto es bomba lo que les voy a decir. Esto es bomba. Y con esto termino. Me dieron hasta las 7. Estos 5 minutos van a ser valiosos. Pongan cuidado. El ángel llegó a alejarse tanto de Dios, que hoy en día vive libre. Un demonio hoy es libre, vive sin ataduras, pero un demonio tiene un pequeño problema: vive en una soledad interior en la cual se encontrará por los siglos de los siglos. Mantiene con celos al comprender de que muchos se arrepintieron, muchos ángeles buenos, y hoy están restituidos y gozan de un ser infinito.
Los demonios hoy se echan en cara su pecado una y otra vez. Los demonios se odian a sí mismos, odian a Dios, odian a los que le dieron razones para alejarse. Ustedes sabían, hermanos, que los demonios se odian entre sí. No puede existir una virtud en un demonio, porque si existiera una virtud en un demonio serían semejantes a Dios, y ellos decidieron alejarse por completo de Dios. Por ejemplo, si un demonio tiene compasión de otro demonio, tendría la virtud de la compasión, porque Dios es compasivo. En un demonio no hay nada bueno, y entre ellos se odian. Tremendo. Ahora, si se odian entre colegas, si se odian entre seres de la misma naturaleza, ¿ustedes creen que tienen alguna compasión con un mortal como usted y como yo? Con razón es que usted le pega a la mujer, porque el diablo lo tiene endemoniado. Con razón usted es un mal padre, porque el diablo lo tiene endemoniado. Con razón usted es un mal hijo, ingrato, porque el diablo lo tiene embolatado. Hermanos, el diablo no tiene compasión de ningún mortal, porque si tuviera una virtud de Dios, serían semejantes a Dios. Y ellos decidieron pecar libre y abiertamente y no saber nada de los frutos del Espíritu Santo, nada. Por eso es que nos odian tanto. Por eso es que hay tantos accidentes tan atroces. Por eso es que hay tantos males en este mundo, gente perversa, porque es que son la misma encarnación de los demonios. La inteligencia está deformada, su inteligencia está oscurecida, su razón está prostituida. Pero no le echemos tanto la culpa a los demonios. Esto está pasando igual a nosotros hoy. Tenemos la razón prostituida, tenemos la mente oscurecida, tenemos la voluntad doblegada. Somos jóvenes que nos estamos vendiendo por cualquier cosa. Nos estamos vendiendo en la universidad, nos estamos vendiendo ante filósofos baratos. Esa es la realidad. Nuestra razón está corrompida, nuestra inteligencia débil. De tanto comer, estamos embotados en nuestra mente de tanto comer carne. No tenemos un discernimiento claro con la alimentación porque nuestra mente está embotada. El diablo lo tiene claro. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación. Nosotros también tenemos ese espíritu que nos impulsa a actuar dentro de nosotros. Si prescindimos de los pecados relativos del cuerpo, el proceso interno psicológico que lleva a una persona buena a acabar en la mafia, por eso es que las personas terminan en la mafia, terminan asesinos, violadores, macabros, porque el mismo espíritu que impulsó a los demonios a pervertirse y a dañarse, nosotros también tenemos un espíritu. Ahora, no me malinterpreten al decir que tenemos un espíritu, es decir, no tenemos otro Juan Camilo, eso no es bíblico. Lo que quiero decir es que hay algo que nos impulsa, eso que nos impulsa, es el Espíritu de Dios que nos impulsa, pero es que ese espíritu ya está muy perverso y corrompido de tal manera que nos hemos alejado de Dios también. Hermanos, el llamado es a que reflexionemos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ojalá fuera hermano, cuando usted tenga enfrente a su esposa que se le levanta de una mala ira porque es que es más mal geniada. Acuérdese cuando Pedro, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque es que no era Jesús, no era Pedro el que estaba no era Pedro el que estaba tentando a Jesús. Era el mismo Satanás encarnado en Pedro.
Aquí hay muchos así, hermanos. Cuando usted tenga un mal genio, cuando usted tenga un mal hijo, un ingrato, un miserable, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, un infiel con Dios, no es usted, es el diablo que lo tiene embolatado. Dios quiere, hermanos, que abramos los ojos y no estemos más tiempo adormecidos, porque la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a darle gracias a Dios por esta otra reflexión. Los que puedan arrodillarse lo pueden hacer. Oremos. Amantísimo Padre, hemos estudiado una pequeña reflexión sobre la demonología dentro de la teología. Hemos estudiado un pequeño esbozo de lo que hace Satanás y cómo cayó y cuál fue su proceso de ángel de luz a un demonio perverso y temible. Hemos visto un resumen pequeño del libro de la historia de la redención, un libro maravilloso, pero que nos abre el entendimiento para comprender cómo funciona el mundo angelical. Te suplico, Padre, que por favor te quedes con tu iglesia y nos hagas victoriosos en Cristo Jesús. Si pudiéramos desvelar nuestros ojos y ver los ángeles que están en nuestro alrededor en este momento, temeríamos despavoridos y nos esconderíamos donde fuera de huida de estas criaturas perversas. Pero por misericordia se nos veló nuestra vista ante estas criaturas para que nosotros no enloqueciéramos. Nuestro enemigo es un enemigo invisible. Ayúdanos, Padre, a luchar con todo nuestro corazón, nuestra fe, contra este enemigo, no con nuestras fuerzas, sino por el poder y la gloria magnífica de Jesucristo. Jesucristo es el único puente entre el cielo y la tierra. Es la única escalera que une el cielo con la tierra. Jesucristo es el único que venció y que nos dará la victoria en Él. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo les agradezco muchísimo por su atención y su paciencia.